realidad. Entonces, para conocer de verdad cómo se comportan los elementos estructurales, las estructuras en general, podemos aplicar este método. A ver, este método se basa en tres conceptos importantes. El primero, denominado demanda. Para que ustedes me hagan, o sea, se pueda entender, esa demanda, hagan de cuenta que es como el espectro elástico de diseño, porque ese espectro depende del tipo de suelo, de la ubicación, listo, es un espectro elástico. Pero es una capacidad, pues precisamente cuánto está aguantando realmente mi estructura. Y para poder determinar esa capacidad existen dos métodos, ¿no? El análisis estático no lineal, que es el que vamos a ver aquí, que sigue siendo un método estático, y el otro que se llama análisis dinámico no lineal o análisis cronológico, que ese se llama mucho más allá de la parte pues real, ¿no? Porque uno utiliza este último que les digo es para investigación, cuando quiere ir muy al fondo de una estructura. Tiene un gasto computacional muy costoso y pues hay que buscar sismos, es un poquito más complicado. Cuando yo ya tengo la demanda y la capacidad, las intersecto. Literalmente se intersectan porque son dos gráficas y en el punto en el que se intersectan estas dos encuentro algo que se denomina punto de desempeño, y ese punto de desempeño me va a decir a mí pues cómo está la estructura, teniendo en cuenta estados límite. ¿A qué hace referencia a eso? Esto que ustedes ven aquí es una gráfica de los niveles de desempeño estructural. ¿Cuál es el primero? Andrade Vallejos Juliana, ¿está? Léame, por favor. Sí. Introducción, complementos operacionales. Concretamente. Completamente operacional. Los datos estructurales, los daños estructurales y no estructurales presentados después del sismo serán despreciables o nulos, y todas las instalaciones presentarán servicios como antes. Pero espera, ¿qué hace referencia a eso? Si yo hago el análisis estático no lineal y me da que mi estructura, cualquiera que yo esté analizando, está en este nivel completamente operacional, significa que no va a tener ningún daño después del sismo, que se va a mantener pues óptima. Y usualmente uno, ¿qué tipo de estructuras se espera que se mantengan así? Los hospitales, todos los que se encuentran en ese grupo 4, que son indispensables a las de urgencia. O sea, antes, durante y después del sismo, se supone que esas estructuras tienen que estar ahí. Arevalo Narváez Leiber, ¿está? Léame el segundo. Ocupación inmediata. El edificio podrá presentar agregamientos en elementos estructurales y daños leves y moderados en elementos arquitectónicos, mientras que sistemas de evacuación y seguridad funcionarán con la pared. Esas son estructuras que después de un sismo, estamos hablando no de un sismo pequeño, de un sismo grande, considerable, pues los muros, las ventanas, los dinteles, en general lo no estructural puede presentar daños. Ahí se cae la fachada, se descuelga la losa, cosas así, pero la estructura va a estar bien, ¿vale? Entonces, esa es una estructura segura. Si al final de todo este análisis vemos que es ocupación inmediata, pues perfecto, no necesita nada la estructura. Botina Enrique Sara, ¿está? Caicedo Betancourt Andrés, léame, por favor. Seguridad de vida. Tras un sismo, el edificio presentará daño moderado en algunos elementos, pérdida de resistencia y rigidez del sistema resistente de cargas laterales. Además, algunos contenidos no estructurales podrían presentar daño, pero el sistema permanecerá funcional. Bueno, para que ustedes se den una idea, en seguridad de vida se encuentran casi todas las estructuras residenciales. ¿Por qué? Porque son estructuras que no se diseñan para que aguanten por completo un sismo. Eso sería muy antieconómico porque es muy caro. Pero son estructuras que seguramente no van a colapsar, pero podrían presentar daños incluso en elementos estructurales como columnas o como vigas. Y este último, por favor, es Canamil Muñoz Ana Sofía. Prevención de colapso. Podrían presentarse daños severos en elementos estructurales y fallo de elementos secundarios, no estructurales y contenidos. En el peor de los casos, sería necesario demoler el edificio. Este es un escenario pues trágico y grave porque estamos diciendo que después del sismo esa estructura se colapsaría por completo. Entonces aquí es donde quiero que ustedes reflexionen al respecto. Si yo cualquiera de estas edificaciones que se analizan
estructural, como el que ustedes van a presentar con el método SLSS, puede dar que cumple. Seguramente les va a dar que paso a derivas, que no hay ningún problema. Pero si nos vamos al detalle del análisis no lineal, podría darnos aquí, muchachos, en prevención del colapso. Y eso es lo grave. Que con los análisis tradicionales no podemos llegar al fondo de cómo realmente se va a comportar la estructura. Y es por eso que este tipo de análisis se utiliza mucho, primero, para reforzamientos, es decir, estructuras que están deterioradas o son viejas y se las quiere repotenciar, pues se les hace un análisis estático no lineal. Cuando hay nuevas estructuras con materiales o diseños no convencionales, o sea, cuando es una estructura pues muy rara, nada simétrica, también es bueno hacerle este estudio porque va a la no linealidad. Y otra, pues por requerimiento del dueño. Hacer esto, muchachos, es costoso. Casi muy pocas personas saben cómo hacer este análisis. Entonces, por eso es una herramienta cara. Pero si el dueño lo quiere, pues yo lo hago. ¿Qué nos dice la NSD10? Porque acuérdense que nosotros todo lo que diseñemos o analicemos tiene que pues, estar de acuerdo con la norma. La norma nos dice lo siguiente, vean, analice por un método tradicional, el 130, el SDS, lo que quieran, y analice por este, un análisis no lineal, y de los dos elige el primo. Eso es lo que dice. Bien, este análisis no lineal, como les decía al inicio, puede ser estático o puede ser dinámico. Este estático es el denominado pushover, que es el que les voy a enseñar a hacer. Y en general, miren que si ustedes ven este cuadrito, dice respuesta gobernada por el modo fundamental de vibración. Entonces, para decirlo en términos sencillos, nosotros tenemos que aplicarle fuerzas laterales a la edificación como si fuera un sismo y con eso vemos cómo se va a comportar. Y el análisis dinámico sí tiene en cuenta términos de comportamiento histerético, una dinámica más avanzada, cronológica. Por eso en este no nos vamos a meter. Este se utiliza más que nada pues, cuando se quiere hacer investigación. Bueno, como se van a dar cuenta en el desarrollo del procedimiento que les voy a explicar, va a haber una parte en la que tenemos que asignar algo que se denomina rótulas. ¿Qué son las rótulas? Está definido aquí. Mecanismos localizados que permiten la disipación de energía. En términos sencillos, una rótula plástica es un punto en donde el acero del elemento se plastifica y si se plastifica y se lleva al límite, falla. Entonces las rótulas son puntos en donde yo sé que puede ocurrir la falla. Esa es la conclusión. ¿Listo? ¿Y por qué los tengo que asignar? Porque nosotros para que el programa, el software diga, bueno, cómo va a aplicarse ese pushover, le vamos a decir, miren, en estos puntos específicos de una viga, en estos puntos específicos de una columna, va a haber una falla. ¿Cómo se asigna la rótula? Miren, aquí existen diferentes modelos, unos sencillos y otros más avanzados. Aquí está la rótula plástica, la rótula no lineal, aquí cuando hay rótula de elemento finito, rótula como fibra y el propiamente elemento finito. Entre más avanzada, más gasto computacional. Estamos hablando de que estos análisis no se pueden o no es recomendable hacerlos en un computador portátil, porque pues, podría consumir mucho gasto computacional. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? Pues la rótula plástica, que es la más sencilla. Vamos a decir que en ciertos puntos de vigas y columnas se va a plastificar el acero y ahí va a haber la falla. Bueno, miren por favor este gráfico que ustedes ven aquí de primero. Si se dan cuenta, al principio parece una gráfica de un espectro elástico común y corriente. La gráfica roja, muchachos, es lo que yo les decía, que es la demanda. La demanda es la gráfica de color rojo. La capacidad es la gráfica de color azul. Y en el punto en el que se intersectan los dos, ese punto verde es el punto de desempeño. Ese es el que nos dice en qué estado límite está mi edificación. Seguridad para la vida, colapso, ocupación inmediata, lo que acabamos de ver. Pero si se dan cuenta, las ordenadas y las abscisas de esta gráfica no son las que nosotros conocemos. Aquí dice aceleración de gravedad, pero es en otros términos. Y aquí dice desplazamiento en el techo. Entonces, ya les voy a explicar cómo lo vamos a entender. Bueno, aquí dice que lo que se hace es comparar el espectro de capacidad, el espectro de demanda y encontrar el desplazamiento máximo. Y que se estima la respuesta máxima. Esto, muchachos, no lo encuentran como tal en la NSD10. De pronto va a haber un pequeño párrafito. Para esto, para aplicar este método, necesitamos ir a la FEMA 356 o a la TC40. Son dos normas estadounidenses y pues como todo nuestro es copia de ellos, nos atenemos a ello.
El software, ETAC y SAP tienen implícitas esas normas y por eso con ellas vamos a trabajar. A ver, entonces preguntémonos cómo entonces encontraría yo la curva de capacidad. Primero decirles que esa curva uno no la va a encontrar manual. Uno la podría encontrar manual, pero pues no estamos en ese nivel. Lo que queremos es que el programa la saque. Pero observen lo que estábamos construyendo aquí. Esa curva de capacidad, muchachos, es relacionar el valor del cortante basal con un desplazamiento en la cubierta o en el techo de una edificación. Entonces observen esta figurita. A medida que yo voy incrementando una fuerza, pues obviamente la edificación se va a desplazar más. Entonces yo tengo que registrar cómo es ese cortante con respecto al desplazamiento. Y pues obviamente para poder definir esto hay un montón de estrategias, por ejemplo con la fuerza horizontal equivalente que vimos o con la dinámica de estructuras a nivel modal. O sea, eso no nos vamos a adentrar. Aquí pues hay unos modelos de cómo se construyen y pues como eso no es nuestro alcance, me lo voy a saltar. Bien, esto sí necesito que lo entendamos porque para la configuración del programa esto es importante saberlo. ¿Cómo empieza ese análisis estático no lineal a nivel del software? Vamos a empezar a cargar la edificación con cargas verticales solamente, o sea, cargas gravitacionales, que son cuáles? La carga viva y la carga muerta, con esas dos. Y empezamos a hacer el análisis. Después de eso, muchachos, una vez que hayamos hecho esa primera aplicación de carga gravitacional, vamos a aplicar una carga lateral, llamada pushover. Y vamos a hacer incrementos, de tal manera que en diferentes iteraciones el programa nos diga qué elementos van a fallar primero y en qué estado límite. Eso es más o menos lo que vamos a hacer. Aquí pues podemos ver lo que ya les decía. Si ustedes ya cuando estén en su casa quieren revisar esta grafiquita sería muy bueno. Aquí dice cuál sería la frecuencia de los sismos más dañinos que puede haber y en qué nivel de ocupación tiene que estar cada estructura, ¿no? Y esta de aquí es la tabla de casos que vamos a utilizar para el desarrollo del ejercicio. Bueno, entonces empecemos con el ejemplo para no perder tiempo. Por favor, copien esa información. Vamos a hacerlo en 2 dimensiones primero, ¿vale? Necesito que tengan bien presentes esas cargas porque cuando yo las ingrese al programa pues me las tienen que dictar. A ver, mientras lo copian vamos leyendo. Aquí dice que vamos a hacer un análisis estático no lineal pushover en este pórtico plano. Este pórtico tiene una resistencia del concreto de 4000 psi, que sería lo mismo que 28 megapascales. Tiene 4 pisos y tiene 3 luces. La altura de todos los pisos es 3 metros y la longitud de cada vano son 6 metros. Sobre cada viga nosotros vamos a tener estas cargas gravitacionales. Carga muerta, que la vamos a llamar DEA, en todas las vigas del primero, segundo, tercer y cuarto piso de 2000 kilogramos sobre metro. Va a haber una sobrecarga muerta, llamada también carga super-DIV, en el primer, segundo y tercer piso de 1400 kilogramos metro. Y la sobrecarga para la viga de cubierta va a ser menor, que van a ser 1200. En cuanto a la carga viva, para el piso 1, 2 y 3 van a ser 1200 kilogramos metro y para el techo de 800 kilogramos metro.
saber en cómo se está comportando esta estructura, que se diseñó normalmente por la NSD10, o sea que cumple, pero vamos a ver ya, viendo realmente cómo se comporta la estructura, pues que nos da. En el primer piso una carga lateral de 1000 kilogramos, en el segundo de 2000, en el tercero de 3000 y en el cuarto de 4000. ¿Cuál? No, no la vi, no me acuerdo. Yo no sé si Ay, creo que me dañé la mano, me estaba volviendo la puta mano. más adelante. Póngame atención. ¿Por qué no puedo hacer más grande la pantalla? Como les digo, yo esto no lo ubico en el tutorial. Entonces lo que yo les explico hoy es lo que pues van a tener como insumo para hacer tanto la tarea que les voy a dejar hoy como el proyecto. Entonces, por favor, les ruego pongan mucha atención, vean que esto no es algo que uno le expliquen pues, tan fácil. Aunque yo lo voy a hacer en SAP, esto también se puede hacer de la misma manera con el repito. Entonces voy a abrir un nuevo modelo. El 9 toca, diría. El 9 toca. A sustentar, de abril. Y el tercer corte va a ser un... Lo primero que uno hace es configurar como una grilla o una malla y a partir de eso se va modelando. En este caso particular, cuando trabajo en SAP, también me da la opción de si directamente yo quisiera crear un pórtico en 2D o un pórtico en 3D. Entonces, en este caso, hacer un pórtico en 2D, vengan, allá atrás pongan atención, muchachos. Ustedes dos vengan acá adelante para poder iniciar. Vengan, muchachos, para poder iniciar. Aquí. Y entonces vamos a ir definiendo materiales y demás. Primero entonces entro al menú Define, al menú materiales, y ahí por defecto siempre va a aparecer una resistencia de estimación en concreto, que en este caso son 4000 PSI, y también una resistencia del acero. Entonces en este caso no tengo que modificar nada porque ya habíamos dicho que este pórtico tiene una resistencia de concreto de ¿cuánto? De 4000. Y pues del acero si ese nunca se modifica, se va a dejar así como está. Vamos entonces a la definición de secciones. Acuérdense que los elementos vigas y columnas son elementos frame, por la cantidad de grados de libertad que funcionan y porque son elementos longitudinales. Entonces voy a entrar aquí y voy a crear una nueva propiedad. Aquí me dice, bueno, ¿en qué la quiere? En acero, en concreto, en aluminio, de fibras. Aquí voy a poner concreto. Aquí pues tengo diferentes formas, ¿no? Que en tubo, que circular. Aquí voy
columna de 50 por 50. Tenemos que tener en cuenta en qué unidades estamos. Como aquí yo estoy trabajando en metros, pues las unidades también van a ir en metros. Esta era la sección de la columna, punto 50 por punto 50. ¿Listo? Ahora, aquí nosotros tenemos que elegir el material. Si hubiera elegido otro F', pues lo ponía aquí. Si no, pues se queda ahí. ¿Qué detalle particular hay aquí? Que yo les dije que en este caso las columnas ya están diseñadas y ya sabemos cuál es el hacer. Entonces, por favor, revisen esos datos iniciales para que ustedes vean. Cuando yo abro la configuración de reforzamiento en el concreto, a mí me va a preguntar, ¿esto es una columna o es una viga? Entonces, como es una columna, se chulla columna. Y aquí están los grados de libertad que van a trabajar. Luego me pregunta, ¿es una columna rectangular o circular? Es rectangular. Y aquí donde dice longitudinal bar significa el refuerzo longitudinal. Pregunto, muchachos, ¿cuánto era el recubrimiento para las columnas? Aquí donde dice clear over for confident bar significa el recubrimiento. Y como esto está en metros, pues lo voy a dejar así porque son 4 centímetros. Luego entonces me dice lo siguiente. ¿Cuál es el número de barras longitudinales en la dirección 3? Y abajo dice, ¿cuál es el número de barras longitudinales en la dirección 2? Eso hace referencia a esta figurita que ustedes ven aquí. La dirección 3 significa cuántas barras hay horizontalmente, tanto arriba como abajo. Y la dirección 2, cuántas barras hay verticalmente, izquierda y derecha. ¿Cuántas barras hay, muchachos? ¿Cuántas barras hay? ¿Cómo eran las barras de las columnas que acabaron de copiar? 5 barras número 6 en qué direcciones? ¿En todas? ¿Cuántas barras tiene arriba? Vertical. ¿Cuántas barras tiene abajo? A ver, cuéntanos, ¿cuántas barras hay arriba? ¿Cuántas barras hay abajo? Esa es la dirección 3. Eso significa que en este caso voy a poner 5. Ahora, ¿cuántas barras hay a la derecha y a la izquierda, muchachos? ¿Cuántas hay en esta fila? ¿Y cuántas hay acá? Es la dirección 2, entonces ahí voy a poner 5. Ahora, aquí donde dice longitudinal bar size significa cuál es el número de barra que tenemos. ¿Qué número de barra tenemos? ¿De 5 octavos? Sí. Entonces número 5. No, 6 octavos. Listo. Entonces en este caso me dicen que son número 6, ¿no? Listo, una barra número 6. Luego la siguiente parte hace referencia al refuerzo transversal, o sea, el refuerzo de confinamiento. ¿Qué número de estribos tenemos? Entonces aquí tenemos que poner barra número 3. Y la siguiente filita dice cuál es el espaciamiento. ¿Cada cuánto están puestos los estribos? Por lo tanto, aquí voy a poner punto 10. Daba punto 15 por defecto, pero son estribos número 3 cada 10 centímetros. Y estos dos de acá abajo no se van a cambiar. Ahora, ¿qué sí tenemos que cambiar aquí? En la última parte dice, o está chuleado por defecto, que este reforzamiento que estoy poniendo, quiero que lo diseñe. No, en este caso queremos que lo chequee. Entonces, por eso se cambia de opción a chequear. Cuando yo le doy OK, miren cómo ha cambiado aquí el número de barritas, ¿listo? Eso es para columnas. Ahora entonces voy a añadir otra sección, pero para vigas. Sin embargo, nosotros tenemos dos tipos de vigas. La viga tipo 1 que va del primer, segundo y tercer piso y otro tipo de viga que es para cubierta. Sin embargo, las dos tienen la misma sección transversal. ¿Cuál es la sección transversal de las vigas? ¿Qué copiamos? Por 40. En este caso, cuando dice bit, habla de la altura, entonces punto 6. Y la profundidad o la base, punto 40. Aquí tenemos que elegir también el material del que sea el concreto. Y aquí, cuando volvemos a entrar a la configuración de reforzamiento del concreto, ya no chulió
columna, sino que chuleo viga. Cuando cambio a viga, o sea, BIM, cambia la configuración que ustedes ven aquí abajo. La primera pregunta que me hace es ¿cómo es el recubrimiento? ¿Cuánto es el recubrimiento para vigas? Y aquí le está preguntando si, o sea, se puede poner un recubrimiento diferente arriba y abajo, pero es el mismo. Y en este caso es ¿cuánto? 5. Por defecto estaba a 6 centímetros, le estoy poniendo 5. Y en la parte de aquí abajo está los cuadritos para poner el acero en términos de área, tanto arriba como abajo, izquierda y derecha. Entonces, lo primero que voy a hacer es que me voy a cambiar de unidades, porque las áreas yo las tengo es en centímetros. Entonces, kilogramos fuerza por centímetros. Aquí está. Vuelvo a la configuración de secciones, voy a la viga, y entonces la primera viga, la de los pisos 1, 2 y 3, ¿qué acero tenía en la parte top, arriba? ¿Cuántos centímetros cuadrados? En ambos, izquierda y derecha. ¿Y abajo cuánto tiene? Listo. Ahora voy a crear una copia de esta, que va a ser mi viga tipo 2, que es la de cubierta. Esa viga de tipo 2 tiene la misma sección, pero lo que cambia es el reforzamiento. Entonces, ¿cuál es el reforzamiento arriba? Para la siguiente viga, 14 arriba, ¿cuánto abajo? Listo, entonces vamos a poner 7 centímetros cuadrados abajo, tanto a la izquierda como a la derecha, y lo voy a dar aquí. Listo. Ya tenemos entonces las secciones definidas, vamos a dibujarlos. Entonces, para eso ustedes saben que tenemos herramientas en la parte izquierda para dibujar, y elijo entonces las columnas y las voy dibujando en los ejes en los que quiero que vayan las columnas. Y voy a dibujar las vigas. La viga tipo 1 va en los pisos 1, 2 y 3. Y la viga tipo 2 va a ir solamente en la cubierta. Como al inicio yo borré todo, miren que los apoyos en las columnas pues no están, ¿no? Entonces tenemos que ir y seleccionar esta partecita de aquí. Bien. Seleccionamos entonces todas las bases de las columnas y nos vamos al menú asignar, join y restricciones. Y vamos a encontrar todos, ¿vale? Listo. Ahora lo siguiente va a ser crear patrones de carga, porque nosotros tenemos diferentes cargas. Voy entonces al menú definir load pattern y por defecto siempre aparece una carga muerta, DEA, y que tiene un factor multiplicador de 1. Esa la vamos a dejar. Vamos a tener una que se va a llamar SuperDiff. Esa va a ser de tipo otro, si quieren, y el factor multiplicador siempre es en 0. Acuérdense que los factores multiplicadores de peso, aquí en load pattern, siempre tienen que ser 0 a excepción de la carga muerta. La carga muerta siempre tiene ese factor en 1 y todos los demás en 0. Y esto es porque no queremos que duplique el peso de la edificación. Tenemos que tener otro tipo de carga que se llama la carga viva. Esa va a ser de tipo viva, también con un factor multiplicador de 0. Y vamos a poner una que se llama viva de techo, porque acuérdense que en la viga de cubierta hay una carga viva diferente. Y vamos a agregar una carga que se va a llamar pushover, que es donde vamos a meter las cargas laterales. Esta va a ser de tipo 8 y también con 0. Entonces nos tiene que quedar 5 patrones de carga. Y vamos a dar OK. Una vez hagamos eso, entonces vamos a recordar cuáles son las cargas que tengo que utilizar. Miren que las cargas están en unidades de kilogramos sobre metro, entonces voy a volver a cambiar unidades para que no me vaya a confundir. Aquí está, kilogramos metro. Si yo quisiera ver cuáles son las secciones asignadas, yo puedo ir a este icono que tiene un chulito aquí y decirle en las opciones generales que me muestre las secciones de los elementos frame. Entonces miren que aquí me está mostrando cuáles son las vigas tipo 1, la viga tipo 2 y en general las columnas. Si tengo una estructura muy grande, esto es útil, pues porque me dice cuál es cuál la que asignen. Vamos a asignar entonces las cargas. Vamos al menú seleccionar y voy a seleccionar por propiedades, pues las vigas. Voy a seleccionar la viga 1 y la viga 2.
voy al menú, asignar frame loads, o sea, cargas en los elementos frame distribuidas. Entonces me va a preguntar en qué patrón de carga, en el muerto. ¿Qué tenemos entonces en ese patrón? Nosotros dijimos que en todas las vigas va a haber una carga muerta de 2000 kilogramos metro. Entonces esa es la que vamos a meter. Y que nos acordamos pues que está en las unidades que es, ¿no? Y en el patrón de carga. Vamos a darle a aplicar y close. Luego voy a seleccionar solamente las vigas tipo 1, ¿vale? O sea, las vigas del piso 1, 2 y 3. Y a esas vigas les voy a asignar una carga de 1400 kilogramos metro. Vamos a asignar frame loads distribuida en el patrón de carga super muerta, ya lo cambio, le voy a poner 1400. Y ya la asigno. Voy a seleccionar entonces la viga tipo 2, que es la de cubierta, y sobre esa voy a aplicar una carga de 1200 kilogramos metro. Entonces asignar frame loads, carga distribuida de 1200 en el patrón de carga super muerta. Ahora voy a seleccionar de nuevo las vigas tipo 1 y dice que en esa viga de primer, segundo y tercer piso la carga viva son 1200. Entonces vamos al menú asignar, a frame loads, cargas distribuidas, cambio el patrón de carga por viva y entonces son 1200. Aplicar. Y finalmente voy a asignar entonces en las últimas vigas, en la tipo 2, que es la de cubierta, voy a asignar una carga frame load distribuida y en este caso son 800. Pero es en otro patrón de carga, se llama viva de techo. Aplicar y aplicar. Cuando yo voy aplicando las cargas, usualmente se van, o sea, no se muestran las que yo ya he puesto. Si yo quiero saber entonces qué cargas se están aplicando sobre una viga, damos clic derecho sobre el elemento, vamos a la pestañita que dice cargas y aquí están todas las cargas que estoy puesto. En carga muerta 2000, en carga super muerta 1400, en carga viva 1200. Entonces uno puede ahí ver qué cargas ha aplicado. Ahora, tenemos otras cargas que ustedes saben. Listo. Si ustedes se dieron cuenta, yo les hice copiar que habían unas cargas laterales que las vamos a meter en tipo pushover. ¿Qué son esas cargas laterales, muchachos? El método exige que nosotros le apliquemos fuerzas laterales a la estructura y que eso lo hagamos ya sea aplicando las fuerzas de fuerza horizontal equivalente que se aplican en cada piso o si ustedes quieren por el primer modo de vibración. En este caso estoy poniendo cargas que simulan el primer modo de vibración porque es una estructura muy sencilla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a este nudo, voy al menú asignar, voy a ir a frame loads, o sea, cargas en nudos y donde dice fuerzas, en el patrón de carga pushover voy a asignar una fuerza. ¿En qué sentido? En X. ¿Y cuánto? 1000 kilogramos. Y la aplico. Para el segundo piso voy a aplicar 2000. Para el tercer piso, en ese mismo patrón de carga, 3000. Y para el último piso voy a asignar 4000. Y ahí están todas las cargas. Aquí no hay nada nuevo de lo que ustedes conocen. Vamos entonces a configurar. Bueno, primero necesitamos definir una función, es decir, un espectro de respuesta. Esto es con response spectrum, lo que ustedes ya saben analizar. Saben que uno puede elegir de aquí el espectro de la MS de 10 y ponerle los factores A su A, su B, F su A, F su B y el coeficiente de importancia que corresponde. En este caso, por ser un ejemplo, estoy eligiendo cualquier espectro. Yo le voy a dar añadir nueva función, le voy a poner espectro y le voy a dar y OK. Este que está por defecto lo voy a borrar para que no haya lugares a dudas. Bien, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Vámonos a log cases, que son los casos de carga, y si ustedes entran aquí por defecto, aparecerán estos 5, que tienen que ver con los patrones de carga que hemos creado.
vectores de tipo modal, todos son lineal estático. ¿Listo? Ninguno de estos me sirve. Así que voy a crear un nuevo caso de carga. A este caso de carga le voy a poner las siglas CGNL, que significa carga gravitatoria no lineal. ¿Aquí qué voy a meter? Voy a meter cargas gravitacionales solamente, o sea, cargas vivas y muertas. Primero me dice la rigidez o la matriz de rigidez de masa de su estructura en que quiere que inicie. Y eso es lo que yo les explicaba en la diapositiva. Vamos a primero aplicar cargas vivas y muertas y en un segundo paso empezar a aplicar pushover. Así que esta va a iniciar en condiciones iniciales de 0. Aquí en la derecha dice qué tipo de caso de carga es. Es estático, porque lo que estamos haciendo es un análisis estático, pero no es lineal, es no lineal. Así que se chulea no lineal. Abajito dice, usted quiere tener en cuenta algo que se denomina parámetros P delta. Esos son parámetros de segundo orden. Cuando nosotros evaluamos columnas que por su configuración geométrica puede dar lugar a fenómenos de segundo orden. Con eso no nos vamos a meter, así que no lo chuleamos. Pero más abajo dice fuente de masa. Esa sí la necesitamos poner, la que nosotros vamos a evitar. Esa sí se elige. Bueno, aquí donde dice cuáles son las cargas aplicadas, tenemos que aplicar las cargas muertas y vivas. ¿Cómo la vamos a aplicar? La carga muerta la vamos a aplicar con un factor de 1.1. Ya les voy a decir por qué. La carga muerta también con un factor de 1.1. Y la carga viva vamos a ponerla con un factor de 0.25. Así como la carga viva de techo, 1.25. Voy a corroborar que en efecto estas sean en 1. Listo. En mi computador yo utilizo comas, entonces no vayan a confundirse. Bueno, les voy a explicar por qué les estoy poniendo esos factores. La carga muerta lleva un factor de 1.1 porque yo tengo que asumir que cuando viene un sismo, toda la carga muerta de la estructura está al 100%, o sea, porque todo está moviéndose en conjunto. Cuando llegue el sismo no puedo sacar columnas ni vigas. Pero por seguridad siempre se incrementa un 10% a esa carga muerta. Por eso aquí dice 1.1. En el caso de la carga viva es al contrario. Cuando hay un sismo la gente no tiende a quedarse dentro de la edificación. ¿Qué hace la gente? Se va corriendo. Entonces es muy poco probable que la edificación esté llena de personas cuando hay un sismo. Entonces, usualmente hay gente que no le pone carga viva, pero es muy conservador al menos dejar un 25% de probabilidad de que haya gente que esté allí lista. Todo lo que está aquí abajo de otros parámetros lo vamos a dejar igual. Ahora vamos a crear un nuevo caso de carga. A este nuevo caso de carga vamos a ponerle análisis estático no lineal pushover, AENLP. Este es el caso de carga más importante. Primero, este no va a iniciar en 0. Este tiene que iniciar una vez se haya aplicado la carga gravitacional. Por eso es que estoy eligiendo la segunda opción y el caso de carga gravitacional. También es un caso estático pero no lineal y también tenemos que elegir aquí la masa. Aquí donde dice patrón de carga solamente vamos a elegir el pushover con un factor de 1 y no hay ninguna otra corrección que hacer en esta interfaz. Ahora, aquí sí necesitamos modificar los otros parámetros. Y para eso entonces voy a abrir esta primera opción que dice cómo se va a aplicar la carga. Cuando nosotros lo abrimos, por defecto aparece que uno aplique la carga total, full load. Pero nosotros vamos a hacerlo a través del desplazamiento control. ¿Eso qué significa? Que va a ir iterándose. Cuando usted le chule aquí, le va a decir cómo quiere hacer ese control de desplazamiento. ¿Lo quiere hacer con un desplazamiento conjugado o con un desplazamiento monitoreado? ¿De qué dependen los dos? Depende de la complejidad de la estructura. Cuando es una estructura muy robusta, muy grande, conviene ponerle el desplazamiento monitoreado. Pero es una estructura, en este caso convencional, chiquita, le vamos a dejar conjugado. Aquí dice, ¿cuál es el desplazamiento que va a llegar? ¿A qué hace referencia a eso, muchachos? Esto es iterativo. Aquí nosotros vamos a poner un desplazamiento y le vamos a decir al programa, usted tiene que ir haciendo incrementos en fuerza hasta que alcance este desplazamiento de aquí. Usualmente, ¿a qué es igual este desplazamiento? Un buen criterio es poner el 5% o 0,5%. A ver, ahorita lo revisamos en esta presentación.
de la altura total del edificio. Entonces usted sabe cuál es la altura de su edificio, le saca el 1.5% y ese valor lo va a asignar aquí, ¿vale? En este caso voy a dejarlo en 50 centímetros, porque es por defecto. Aquí viene algo muy importante, muchachos. Aquí dice, usted quiere hacer el control por desplazamiento, pero eso se tiene que hacer en un nudo específico de la estructura. Entonces aquí uno puede elegir el DOF. DOF, por las siglas en inglés, significa Degree of Freedom, o sea, grados de libertad. Si usted despliega esta tablita, aparecerán 6, que son los 6 grados de libertad que el TAPS o SAP trabaja por nudos. Los 3 primeros son de desplazamiento y los 3 últimos son de rotaciones. U1 para nosotros siempre va a ser X, U2 siempre va a ser Y y U3 siempre va a ser Z. Cuando yo aplico las cargas en esta estructura, muchachos, así como está aquí, ¿yo qué estoy esperando? Que se mueva la estructura, que se mueva así, ¿cierto? Porque así es como le estoy aplicando. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy esperando que hayan desplazamientos en el eje X y por eso estoy aquí eligiendo U1. Pero aquí me está diciendo en qué nudo y esa es la parte que aún no hemos hecho. Voy a darle OK y me voy a salir de aquí para explicarles lo siguiente. Existe algo que se llama el nudo control. El nudo control es el nudo en el que voy a pasar todo lo que vamos a hacer. El nudo control siempre es un nudo en la cubierta de la edificación, o sea, en el último piso. Cuando tenemos una estructura tridimensional, ese nudo está en la mitad de la edificación. Pero en este caso, es el nudo más opuesto a la aplicación de las cargas. Si la aplicación de las cargas está en esta dirección, este nudito que ustedes ven aquí en la parte superior va a ser mi nudo control. Y yo tengo que identificarlo. ¿Cómo lo identificamos? Vamos a darle clic derecho aquí y si ustedes se dan cuenta aparece una etiqueta. Dice label o etiqueta 40. Este número yo me lo tengo que guardar porque es con el que voy a hacer todo el procedimiento. Ahora, que ustedes me digan, siempre que yo cree una estructura, si siempre va a llamarse 40, no. Esto va a ir variando dependiendo de cómo ustedes manejen sus proyectos y sus modelaciones. Así que siempre hay que entrar a revisar qué numerito tiene. En este caso decimos que es el 40. Entonces me voy a ir de nuevo a mi Lab Cases, a mi Pushover. Y aquí donde dice 25 lo voy a reemplazar por el nudo 40. Esta segunda opción que dice cuáles resultados quiere guardar. Así como está aquí, me va a guardar un solo resultado. Pero como esto es interactivo, le voy a decir que me los muestre en múltiples estados. Aquí por defecto dice que va a guardar como mínimo 10 y como máximo 100. Una recomendación es que si su estructura es muy grande y le está costando mucho el computador correrlo, le pueden bajar aquí desde 100 a 50 o a 20 y así corre más rápido. Y listo, vamos a darle OK. Si ustedes se dieron cuenta, hubo una parte en la que yo dije que había que modificar o había que elegir la fuente de masa. Entonces para eso me voy al menú, Define, y aquí donde dice fuente de masa, y la vamos a modificar. Vamos a decirle que la vamos a considerar con las cargas que yo quiero. Y voy a elegir la carga muerta, voy a elegir la carga super muerta con un factor de 1, y la viva con uno de 0.25. Ese 0.25 se pone por la misma razón que yo les dije anteriormente, ¿no? Considerando un porcentaje de seguridad de que haya gente durante el sismo. Aquí lo único que estamos diciendo es que considere la masa teniendo en cuenta carga viva y carga muerta. Listo. Hasta ahí entonces ya hemos hecho la asignación de los casos de carga, la masa. Ahora tenemos que asignar las roughness. Eso es lo que yo les decía, que son los mecanismos de falla que yo defino tanto en vigas como en columnas. Entonces vamos a hacerlo primero en vigas. Vamos a ir al menú seleccionar por propiedades y vamos a elegir los dos tipos de vigas. Listo, aquí no hay distinción. Le voy a dar seleccionar. Ahora voy a darle clic en el menú asignar, elementos frame y bajo hasta donde diga hinges. Hinges significa
rótula en inglés. Cuando entre ahí me va a decir, ¿usted a qué distancia quiere generar las rótulas? Entonces, voy a tener entonces un elemento viga, que podría ser precisamente, por ejemplo, este, y voy a tener también un elemento columna. Entonces lo que el programa me está preguntando, en toda esta longitud de viga, ¿en qué parte es más probable que ocurra la falla del elemento? No es en el centro. Experimentalmente se ha descubierto que esa falla ocurre al 5% de su longitud y al 95% de su longitud. O sea, aquí en este puntito y en este puntito aparece la falla en vigas, pero también en columnas. Al 5% de su longitud y al 95% de su longitud. En esos puntos, muchachos, cuando venga el sismo, suele plastificarse el acero, se lleva al límite y se aplasta. Las rótulas usualmente aparecerán allí. Este es un mecanismo de asignación de rótulas, ¿listo? Entonces, experimentalmente se asigna así. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos configurando? Porque aquí me está diciendo a qué distancia va a generarse la rótula. Entonces la primera va a generarse al 0.05%. Usualmente cuando ustedes configuran por primera vez esto se suele borrar. Entonces tienen que revisar eso. Miren que aquí yo le doy a aceptar y se borró. Tengo que volverlo a mover. Cuando yo le doy a añadir, a mí me va a decir, bueno, ¿con qué normativa quiere irse? Aquí por defecto solo me aparece la AC4113. Si uno tuviera una versión licenciada del programa, aquí pues aparecen un montón de códigos. Pero está bien trabajar con esa, porque esa es la de la norma americana. Y abajo me pregunta, ¿qué estamos trabajando? ¿Columnas en concreto? ¿Vigas en concreto? ¿Columnas en acero? ¿Vigas en acero? ¿Qué es esto? Entonces en este caso yo sé que es una viga en concreto. Por eso dice concrete beams. Y me va a preguntar, bueno, ¿cuál es el grado de libertad que quiere trabajar? Siempre las vigas trabajan a flexión, por eso aquí se señala el M3. Y aquí al lado me dice, bueno, ¿y con qué caso de carga quiere trabajar las vigas? Las vigas, muchachos, al ser elementos horizontales, pues reciben toda la carga gravitacional. Así que aquí voy a desplegar el caso de carga gravitacional no lineal. Y no vamos a modificar absolutamente nada más. Y le voy a dar OK. Aquí lo único es que tengo que modificarle que está al 5%. En la misma viga tengo que ahora generar otra al 95%, pero la configuración va a ser la misma, ¿vale? No le tengo que mover nada. Solamente que aquí voy a poner 0.95. Listo. Ahora, cuando yo le doy a aplicar, observen cómo se han creado rótulas al 5 y al 95% de todos los elementos. Observen cómo se crearon como unos punticos a cierta longitud de la viga. Eso es que se ha creado la rótula. Y ahora tenemos que hacer lo mismo pero con columnas. Entonces vamos al menú seleccionar por propiedades, vamos al seleccionar las columnas y vamos a dar al menú asignar elementos frame y hinges, o sea, rótulas. Como vimos, para las columnas también funcionan los mismos porcentajes. Entonces el mismo será 0.05. El mismo código, pero aquí lo que va a cambiar es que es una columna de concreto. Entonces elijo columna de concreto. Aquí también tiene que cambiar los grados de libertad, porque sobre una columna, además de los del fenómeno de flexión, aparece la compresión, porque las columnas trabajan a flexo-compresión. Y la carga axial o la carga compresión son las cargas P, ¿vale? Entonces en este caso voy a chulear este que dice PM3. Si lo estuviera trabajando en 3 dimensiones, tendría que chulear PM2, M3. Pero aquí como solamente es 2D, con esta opción está muy bien. ¿Quién va a afectar o qué es lo que más va a afectar a las columnas? Las cargas laterales. Por eso aquí vamos a utilizar como caso de carga el análisis estático no lineal Push-Over. Y no le tenemos que chulear nada más. Vamos a darle OK y voy a modificar aquí que sea el 0.5. Ahora tenemos que crear otra al 95% con la misma configuración. Entonces aquí 0.95. Y vamos a darle aplicar y close. Entonces miren cómo
ampliación. Entonces ahora sí tenemos que correr el programa. Vamos a darle correr. Esto depende de qué tan compleja sea la estructura, cuánto se demore, ¿vale? En esta no se va a demorar mucho porque es muy sencillo. Este cuadrito que le sale allí, a ver, cuando uno lo corre, a uno posiblemente le salgan este tipo de mensajes de error. A veces es porque realmente hay un error de que uno puso mal una carga o alguna cosa hizo mal. Pero en este caso que me está saliendo a mí, me está saliendo así, es porque mi versión no es licenciada, ¿vale? Es por eso. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Podemos irnos aquí a este botoncito que se llama muestre la deformada de la forma y podemos irnos al caso estático no lineal pushover y aquí lo va a mostrar por pasos y le voy a dar a aplicar. Observen esta barrita que ustedes ven a la derecha donde dice IO significa ocupación inmediata, LS seguridad para la vida, o sea life security, CP, prevención del colapso. Estos son los niveles que yo les hablaba que existen y en los que clasifica la estructura. ¿Qué está diciendo? Que para este primer paso, si ustedes ven aquí dice Step 1, se está generando una primera rótula en la parte inferior de esta viga, pero esta rótula está en ocupación inmediata, así que no habría problema. Pero si me sigo moviendo al siguiente paso, se empezaron a crear rótulas aquí en los demás elementos. Aquí quiero explicarles una cosa, muchachos. Las rótulas, para que una estructura esté bien, siempre tienen que generarse en las vigas, nunca en las columnas, porque la norma siempre presenta un principio que se tiene que respetar y que se llama viga débil, columna fuerte. La columna siempre tiene que ser más reforzada y más fuerte que una viga. Si algo va a fallar en una estructura, que sea una viga y no una columna. Ahora, ¿por qué se están presentando rótulas aquí a nivel de la base de la edificación? Bueno, esto se debe a que ustedes saben que la columna en la base está conectada a una cimentación, a una zapata. Esa zapata es masiva, o sea, es de una área grande. Y esa inercia de la zapata hace que entre la columna y la zapata, ¿cuál va a ser el elemento débil? Pues la columna, que es más pequeñita que la zapata, que es grandota. Es la única excepción, ¿listo? Pero si ustedes empiezan a ver que en su estructura se empiezan a formar rótulas en el paso 1 o 2 en las columnas, ya de por sí eso está muy mal. Miren que si yo me voy moviendo, van a ir cambiando de color en la rótula, porque va incrementándose el daño en las estructuras. A medida que pasa el sismo, la estructura no vuelve a su estado inicial, no se regenera, pierde propiedades, y eso es lo que nos está mostrando aquí. Y así sucesivamente hasta que llegue a un colapso. ¿Listo? Siempre los primeros pisos son los que más van a sufrir y los que primero van a fallar. Por eso ustedes ya ven rótulas de clasificación de colapso en el primer piso, donde peor les va. Bien, hasta allí podemos ver eso, pero podemos ver la gráfica pushover, la que yo les decía de demanda y capacidad. ¿Cómo la vamos a ver? Vamos a ir al menú display y aquí va a decir muéstrame la curva pushover y le vamos a dar OK. Esta que ustedes ven aquí como una linecita verde es la curva de capacidad, lo que está aguantando su estructura. Ahora yo si quiere le puedo mostrar la ATC40. Acuérdense que para este método se pueden utilizar dos normas, ¿no? La FEMA 365 o el ATC40. Por eso yo aquí estoy eligiendo el ATC40. ¿Qué pueden ver aquí, muchachos? Una serie como de espectros de color rojo, ¿no? Esas se denominan familias de espectros. Y si ustedes se dan cuenta, la gráfica verde se está como conectando. Aquí tenemos que decirle que elija el espectro que nosotros definimos. Para eso vamos a ir aquí a la ventanita de la derecha que dice modificar. Y aquí donde dice, bueno, la demanda como la quiere, vamos a elegir una función, es decir, el espectro que nosotros hayamos elegido. Y aquí donde dice SF, lo tenemos que escalar. Ojo, a veces no es necesario escalarlo, depende de cómo ustedes ingresen el espectro. Listo. Esta, muchachos, es la gráfica de pushover,
O sea, todos estos son puntos de desempeño, pero están dados en diferentes, como les digo, variables, dependiendo de lo que uno quiera leer. Yo necesito que ustedes se fijen siempre en esta tercera opción, donde dice performance point y en paréntesis dice periodo efectivo y B efectivo. Ese B efectivo hace referencia al dumping, o sea, como al amortiguamiento, ¿vale? Y de estos dos, aquí les va a aparecer unos valorcitos. Uno que corresponde al T efectivo y otro al B. Aquí creo que dice 0.679. Y acá dice 0.193. ¿Listo? Ustedes siempre se van a basar en este primero, o sea, en el T efectivo. Acuérdense, de estos tres niveles, el que nos va a importar es el tercero. Y en el tercero el valor que me importa es el primero, el que corresponda al T efectivo. Entonces, ¿qué digo yo? Para ese punto de desempeño, el T efectivo me salió de 0.679 segundos, porque es un periodo, ¿listo? Eso es lo primero que yo digo. Ahora, nosotros tenemos que decir o mirar en qué paso ya, listo. Una vez que entonces yo leo ese periodo efectivo, ustedes van a ir a este botoncito que dice File, ¿listo? O Archivo. Y aquí dice que le muestre las tablas. Aquí entonces está mostrando paso por paso cómo dieron los resultados de las iteraciones. Y entonces, ¿cuál es su misión? Ustedes tienen que saber en qué paso ocurre este periodo efectivo. Entonces, si ustedes no creo que alcancen a ver, pero dice que en el paso 4 hace 0.61 y en el paso 5 hace 0.70. O sea que nuestro T efectivo está entre el paso 4 y el paso 5. ¿Cuál de esos dos elijo? El menor. ¿Vale? El más crítico es el menor. Entonces, en este caso, aquí miren, dice T efectivo y aquí me dice paso, pues T. ¿Listo? Entonces, en este caso particular, un periodo efectivo similar a este me está dando en el paso 4. ¿Listo? Eso tengo que guardar. Ahora, yo con ese paso, ¿qué hago? Vamos a regresarnos aquí a esta gráfica y vamos a irnos al paso 4. Aquí dice paso 9, entonces me voy a ir al paso 4. Paso 8, paso 7, paso 6, paso 5, paso 4. Y en el nudo control que nosotros definimos, o sea, en este de aquí de la derecha y en el final, tengo que leer el valor del desplazamiento. ¿Cuál de todos? U1, porque acuérdense que U1 hace referencia al desplazamiento en el sentido X. Y en este caso me está diciendo que el desplazamiento es de 0.0471 metros, porque estamos en metros. Acuérdense, U1, U2, U3 son valores de desplazamiento. U1 en X. ¿Cuánto se está moviendo en X? Listo. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros el procedimiento? Tenemos que calcular un valor que se denomina distorsión. La distorsión se obtiene